Entonces, en esta segunda unidad de competencia vamos ya a empezar a hablar sobre uno de los tejidos básicos. Acuérdense que son cuatro, ¿no? Epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Entonces, como este es el más sencillo de todos, vamos a empezar por aquí. Entonces, el tejido epitelial ya lo hemos conceptualizado, ¿no? Es un tejido de revestimiento, le decimos, porque reviste, es decir, se encuentra en las superficies tanto externas como internas. La vez pasada yo les había dibujado como un esófago, pero pues aquí ya está una imagen que lo representa. Todos los epitelios los vamos a encontrar en la parte superficial, entonces lo vamos a ver como esta línea que está acá, que aquí lo menciona como serosa. Y lo vamos a observar también en la parte interna, recubre tanto externo como interno. El tejido epitelial también forma glándulas. Todos los órganos glandulares o lo que a ustedes se les ocurra que sean una glándula, básicamente es tejido epitelial. Y ahorita vamos a platicar de eso. Pero, bueno, aquí ya lo está diciendo, ¿no? El tejido glandular se trata de células especializadas en segregar sustancias. Pero si ubican que es una glándula. O sea, ahí lo definen, ¿no? Pero si ubican de qué trata o qué es. No, ¿puede explicarlo? Ajá. Por ejemplo, tenemos las glándulas sudoríparas, las glándulas salivales, que es algo algo que secretamos. Cuando secretamos algo, eso es una glándula. ¿Qué tipo de secreciones tenemos? Pues sudor, lágrimas, pero por ejemplo el estómago se considera un órgano glandular porque secreta también, por ejemplo, el ácido clorhídrico. O en el intestino, pues también se considera una glándula porque ahí se secretan pues, los jugos del intestino. Hay otro tipo de glándulas que son un poquito diferentes. Si se fijan, lo que ahorita he estado comentando son secreciones tal cual. Secreción de moco, sudor, lágrimas, bla, bla. Pero hay un tipo de glándulas que se llaman, que son básicamente las hormonas. Hay glándulas hormonales como el hígado. El hígado secreta hormonas. Mm, pues el pulmón tiene cierta función de secreción de hormonas. Tenemos la glándula suprarrenal, etcétera, ¿no? Pero ahorita no vamos a enfocarnos en las hormonas. Ahorita lo que me interesa es que visualicen la idea de que una glándula es algo que secreta, ¿no? ¿Hasta ahí todo bien? Bueno, silencio otorga. Mm, sí, dice Miranda. Miranda. Ah, ok. Bueno, entonces, aquí también hay un tipo de tejido epitelial que se considera mixto, es decir, que reviste y es glandular al mismo tiempo. Entonces aquí están observando, o bueno, ya lo habíamos comentado, que en la parte interna eh, es lo que recubre, ¿no? El epitelio. En algunos órganos, por ejemplo en el estómago va a secretar ácido clorhídrico. Entonces necesitamos que el epitelio que recubre la parte interna también sea de secreción. Porque, por ejemplo, si aquí pasa la comida, aquí se tiene que bañar pues del ácido clorhídrico o del moco, de lo que se necesite. Entonces vamos a tener también tejido epitelial de tipo mixto. Y la evolución es así como la están viendo aquí. El tejido epitelial lo vamos a ver así. Generalmente los epitelios son células que se parecen mucho entre ellas. Fíjense cómo aquí todas están en filita y es una réplica una de la otra. Eh, y en la imagen nos está mostrando como la evolución de diferentes tipos de glándulas. Hay glándulas que se van a eh, formar compuestas de una sola célula, como están viendo aquí. Es decir, que una sola célula se va a secretar la secreción de la glándula, ¿no? Tal cual. Aquí, por ejemplo, se les conoce como células caliciformes. Hay glándulas que son intraepiteliales, es decir, así como están viendo estas células de aquí, simplemente estas cuatro células de aquí forman la glándula. Hay otras glándulas que se consideran exócrinas, que ya son un poquito más complejas. Si se fijan, aquí se meten y ya la parte de abajo, la parte más interna, es la que secreta y luego tenemos un tubo excretor. Estas glándulas pues se caracterizan
por secretar a un medio externo. Por ejemplo, las sudoríparas son así. O sea, tenemos la piel, hagan de cuenta, y luego se mete así como un tubito y las que están en la parte interna secretan hacia afuera. A este se les llaman exócrinas. Exo viene de externo, ¿no? Y luego tenemos las glándulas endocrinas, que aquí estamos viendo dos ejemplos. Las glándulas endocrinas, endo viene de interno. Si se fijan, aquí el epitelio se fue hacia adentro del tejido y luego se separa. ¿Por qué menciono que se separa? Aquí se mantiene el contacto si esta es la piel, por ejemplo, aquí es la parte externa y mantiene un contacto. Pero hay otros tipos de glándulas que pierden ese contacto y lo que secretan lo mandan hacia los vasos sanguíneos. Entonces aquí ya están viendo dos clasificaciones de las glándulas. Cuando lo mandan para afuera, exócrinas. Cuando lo mandan para los vasos sanguíneos, endocrinas. Pero luego vamos a hablar más a detalle de eso. Lo que yo quiero que visualicen del tejido epitelial hoy en esta diapositiva es que es un tejido que reviste parte interna, parte externa. Y generalmente lo vamos a visualizar así como esto. Hay tejido epitelial que va a desarrollarse como glándulas, que vienen siendo estas de aquí, que siguen siendo parte del mismo tejido epitelial. Y hay tejido epitelial que no está en contacto con la superficie y básicamente son las glándulas. ¿Dudas con esto? Bueno, igual si sí tienen, pues literal esta es la primera diapositiva, entonces poco a poco que les vaya explicando, yo creo que van a ir saliendo esas dudas. Entonces, la característica que nos da los tejidos epiteliales es que nos da polaridad. Básicamente nos dice que está arriba y que está abajo. Así como la anatomía no se maneja arriba, abajo, se maneja craneal, dorsal, ventral y eso, aquí vamos a decir apical y basal. Entonces, y básicamente quien nos da esta polaridad o este sentido es el tejido epitelial. Dice aquí, la superficie apical del epitelio está libre de tejido y puede estar cubierto de microvellosidades o cilios. Básicamente es que en la parte donde esté vacío, donde esté libre, como dice aquí, es la parte apical. La superficie basal va a ser pues la base, ¿no? Tal cual. Dice, parte más baja del epitelio se encuentra unida a una capa de fibrillas y glucoproteínas llamada lámina basal. Hagan de cuenta que siempre va a haber como una membrana de proteína donde se asientan los epitelios. Entonces así es como decimos la parte basal, la parte apical. Entonces no se vale decir arriba y abajo, porque fíjense como en esta imagen de aquí, aquí están viendo dos epitelios, uno aquí y otro aquí. Si yo les digo arriba, pues van a pensar que es acá, pero en realidad, hablando de este tejido, la parte apical vendría siendo esta de aquí, porque esta es la parte descubierta. Acuérdense que, como dice arriba, se los voy a subrayar. La parte apical está libre de tejido. Entonces, esta parte que le decimos luz, ay, y no, esta parte que es la que le decimos luz es la parte apical. Y aquí pues nos dibujan muy bien la lámina basal, que es donde se asientan las células. Entonces la parte basal sería esta. En cambio, de este tejido, pues la parte apical sí sería esta de acá y la lámina basal pues aquí. En dibujos pues está fácil verlo, ¿no? Pero ya cuando veamos las imágenes, la lámina basal se la tienen que imaginar. Pero la parte apical pues es muy fácil, porque simplemente es donde está descubierto. ¿Sale? ¿Dudas? Entonces, si hablamos de polaridad, básicamente es el sentido y vamos a decir una parte apical y una parte basal. Bueno, en el caso de los epitelios dice que están formados por células dispuestas de manera contigua. No todos los tejidos tienen esta característica. Si se fijan en las imágenes que les he mostrado de epitelios, las células están pegaditas unas a otras. Miren, pegaditas unas a otras y aquí pegaditas unas a otras. Y si ya están visualizando, hay diferentes tipos de epitelio. Bueno,
Entonces, características, células dispuestas contiguas, pegaditas unas a otras. Prácticamente no existe matriz extracelular. ¿Qué entienden por matriz extracelular? Siento que voy a estar como Dora la Exploradora. Muy bien. Sí, la Pues, matriz. A ver, pues, ¿cuál? pues yo pienso que como que el núcleo está por afuera, como más pegado a la periferia, como... Mm, pues más o menos. Por matriz, básicamente la matriz extracelular es lo que haya entre las células. Entonces, ahorita les comentaba, en este tejido las células están pegaditas entre ellas. Entonces, hay muy poca matriz extracelular. Por ejemplo, en esta imagen de aquí de la izquierda, la matriz extracelular sería apenas esta línea blanca de aquí. O sea, lo que hay entre una célula y otra. En esta imagen también se alcanza a ver muy poquito espacio entre las células. Generalmente está ahí rellena de agua. Pero en otros tejidos, una célula la voy a encontrar aquí, este es un núcleo, y otra célula la voy a encontrar acá, pues. O sea, donde la matriz extracelular, pues sí es muchísimo más evidente. Pero en los epitelios, todas las células están pegaditas. Entonces, se considera que la matriz extracelular es casi inexistente. Si yo les pido que me dibujen tejido epitelial y me las dibujan separadas, está automáticamente mal. Les pudiera aceptar a lo mejor este pedacito, pero en realidad es que cuando ya vean ustedes imágenes de epitelios, todo está pegadito. Bueno, entonces prácticamente esta matriz extracelular no existe, porque hagan de cuenta que el citoesqueleto de estas células se unen entre ellas. Tienen, aquí está el citoesqueleto, forman como una red, como una telaraña entre ellas y mantienen como esa fuerza. ¿Por qué es esto? Porque como están en las superficies, hagan de cuenta que dividen externo, la parte externa con la parte ya que es del cuerpo, ¿no? La parte externa y la parte interna. Entonces mantienen esta unión a través del citoesqueleto para que, digamos, no pase la bacteria de aquí a acá. ¿Se me explico? En cambio, otros tejidos que están adentro, por ejemplo el tejido conectivo, sí se da esa característica de que puedan estar separadas porque ahí pueden fluir pues ciertas células y nutrientes, etcétera. Pero en el caso del epitelio, como es, lo encontramos como lo más interno y lo más externo, sirve como una barrera. Entonces necesitamos que las células, todas las células de ahí estén pegaditas entre ellas. Entonces están pegaditas entre ellas gracias a su citoesqueleto, que están formados por proteínas que son como tubitos que se agarran. Imagínense como una telaraña, así tal cual. Lo que crean una tensión mecánica. Por ejemplo, las pleuras, ¿se acuerdan de las pleuras? En anatomía lo vieron. Y cuando Sí, sí, diseccionan. eso lo recordamos. Ok, entonces las pleuras es tejido epitelial, que es como una membranita delgadita, delgadita, delgadita. Se puede cortar y todo muy fácil, pero genera una barrera, quieran o no. Entonces esa barrera básicamente son este tipo de células así, pegaditas entre ellas, que son, que como es como una sola línea, pues incluso lo sentimos como transparente. Bueno, ¿dudas con esta diapositiva? Bueno, Eh, la otra parte importante de hablar es sobre la lámina basal. Aquí menciona cuatro funciones. Eh, yo les voy a destacar que la lámina basal, pues aquí en el dibujo, pues sí se ve muy fácil, pero casi siempre se la van a tener que imaginar. Aunque no la vean ustedes, ahí está presente. Y si en el laboratorio les están pidiendo que dibujen epitelio, tienen que dibujar la lámina basal, aunque no la vean. Bueno, ¿cuál es la función? Dice aquí que sirve de elemento de anclaje para las células epiteliales. O sea, tienen dónde asentarse. Es un elemento de anclaje. Participa en la determinación de la polaridad celular. Es decir, nos dice qué está arriba y qué está abajo. Entonces, si se identifica la lámina basal, pues es la parte basal y ya. Induce la diferenciación celular. Esto es porque
En algunos epitelios no todas las células tienen contacto con la lámina basal. Por ejemplo, si aquí hubiera más células, a ver, se los voy a dibujar. Si aquí hubiera otra célula, aquí otra y aquí otra, ¿no? Son células. Está difícil dibujar en la computadora. Bueno, aquí son células. Solamente, por ejemplo, aquí tenemos un 2, 3, 4, 5. Solamente las células que estén en contacto con la lámina basal tienen capacidad de dividirse o diferenciarse. Estas de aquí ya no se van a poder dividir. Y en la piel, por ejemplo, eso es muy importante porque significa que las células más jóvenes siempre van a estar hasta abajo y las células más viejitas van a estar arriba. Entonces, cuando tengamos procesos de descamación, en el caso de la piel, pues se van a ir las células más viejas. Van teniendo las jóvenes más protegidas y pues siempre abajo. ¿Sí me explico? Con esta parte induce la diferenciación celular. Sí, Ok, en el caso del glomérulo renal, es decir, en el riñón, la membrana basal tiene un efecto de filtración selectiva. Es decir, que en el riñón la membrana basal pues va a determinar qué tantos iones de calcio pasan, qué tantos iones de cloro pasan. O sea, sirve como una filtración. Y ya, no, en realidad no todos los epitelios tienen esta característica de filtración, porque, digamos, si en la piel tuviéramos esta característica de filtración, pues probablemente algunas bacterias pudieran pasar. ¿Alguien se quiere unir? Bueno, entonces aquí dice la matriz extracelular es escasa y se ubica por debajo de las células epiteliales, siempre por debajo, lo que da la parte basal, ¿no? Eh, Ella forma una delgada capa llamada lámina basal. En este caso, lo que les está comentando en este recuadro azul es que se considera como matriz extracelular a la lámina basal. Y aquí dice que es escasa, por lo que es difícil visualizarlo. Bueno, bueno, aquí para que vean cómo estas células que es epitelio están pegaditas entre ellas y aquí que es otro tejido, ya se pueden observar que están separadas. Y si se fijan también, en el epitelio se mantienen la misma forma entre ellas y en las otras células se pierde. O sea, están separadas y tienen diferente forma. Bueno, esta imagen se las pongo pues, porque la lámina basal está bien exagerada. O sea, está súper gruesa aquí. Todo esto. Entonces, en algunas ocasiones, como les menciono, pues se la tienen que imaginar, ¿no? Pero aquí está muy, muy evidente. Entonces, esta sería la polaridad apical o la parte apical y esta es la parte basal. Quiero que vean cómo el epitelio aquí, todas estas células están pegaditas, pegaditas entre ellas. Lo que están viendo aquí siempre, bueno, no siempre, ¿no? Pero casi siempre, cuando vean esta coloración como más rosada, es el citoplasma. Y cuando vean esta coloración más morada, es el núcleo. Estas cositas que aparecen aquí son cilios. Este es un epitelio de una tráquea. En la tráquea necesitamos como estos pelitos que se ven aquí. Y aquí arriba de estos pelitos hay moco. Entonces cuando llega el polvo y bacterias, estos pelitos las atrapan y luego las encaminan a un solo lugar. Por ejemplo, si aquí cae un pedazo de polvo y aquí cae otro pedazo de polvo, la van a mover hacia un solo lugar para que se acumule y cuando tosan, pues salga ese pedazo de polvo. En blanco, en estos grumos que ven aquí, que se ve así como espuma, lo que están viendo son epitelios glandulares unicelulares, es decir, son glándulas formadas por una sola célula. Y lo que están viendo en blanco es básicamente el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. Aquí se secreta el moco. Entonces, aquí se secreta el moco, todo esto debe de estar lleno de moco para cuando llegue el polvo, pues lo saquen. Es en el caso de la tráquea. Entonces, fíjense otra vez el epitelio. Característica de las células epiteliales, muchas veces en su parte apical tienen unas especializaciones que van a tener contacto con la luz. En este caso la especialización son estos pelitos. Característica, las células están pegadas entre ellas, no hay espacios extracelulares, la lámina basal pues siempre hasta abajo.
y pueden formar glándulas, que es lo blanco que están viendo aquí. ¿Dudas? Celeste, dime. Profe, entonces la lámina depende del órgano que estemos viendo o cómo. Mm, El epitelio depende del órgano que ustedes estén viendo, sí. La lámina basal siempre está presente, sin embargo, casi no siempre se ve. En esta imagen yo se las pongo porque la lámina basal está muy exagerada. O sea, la membrana basal es una membrana de proteínas, entonces aquí la membrana de proteínas está muy gruesa, pero generalmente no tanto. A ver, dejen busco otra imagen. Por ejemplo, en estos no se ve lámina basal. Aquí, por ejemplo, la lámina basal sería como este pedazo de aquí. Y en algunas partes se pierde, pero aquí miren si se alcanza a ver un poquito. Aquí, en esta imagen de aquí, no se alcanza a ver una lámina basal. Aquí apenas se alcanza a ver en este espacio y aquí ya se pierde, o sea, se la tienen que imaginar. Aquí, por ejemplo, que también, no, este es un intestino, pero miren, aquí tampoco se ve una lámina basal como tal. Entonces se la tienen que imaginar, casi siempre se la tienen que imaginar. Aquí, pues también imagínensela, sería como por aquí. Y aquí sería aquí. Entonces, no siempre se observa, pero se supone que debe estar presente. Miren, aquí no se ve. Pero bueno, ya vieron muchas imágenes de epitelios y pues ya están dando cuenta de la diversidad. Pero está fácil, ahorita se van a dar cuenta, está fácil. Hasta ahorita, ¿dudas con la lámina basal? Eu, Profe, eu, mande, mande. no, le decía que no, que todo bien, profe. Ah, ok, ok. Oye, Bueno, yo oye, sí tengo una duda. A ver, sácala. Entonces, o sea, la tenemos que imaginar, pero en laboratorio la tenemos que Dibujar. contemplar. Sí, sí. Yo, miren, players, la neta les recomiendo que en estas primeras clases saquen todas las dudas porque es donde van a aprender a ver. Ya después que ustedes sepan ver o interpretar lo que están viendo, ya van a tener más criterio. Entonces ya después se pueden poner a ver Netflix mientras doy la clase si quieren. Pero en estas primeras clases, yo sé lo que les digo. Pongan atención y saquen todas sus dudas porque ya sabiendo lo que están viendo, ya es más fácil interpretar la información que les dé después. ¿Puede repetir nuevamente qué es la lámina basal, por favor? La lámina basal es una membrana de proteínas que se encuentra debajo de los epitelios. Entonces, de aquí para arriba está el epitelio. A ver. Ay, 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 ay. ¿Y cuál es su función? La función tiene cuatro tipos de funciones. Anclar al epitelio. O sea, de aquí a aquí es el epitelio. Entonces la lámina basal sería esto de aquí. Lámina basal. La función sería anclar al epitelio. O sea, el epitelio se sienta en algo. Otra función sería la polaridad, es decir, te dice qué es lo de arriba y qué es lo de abajo. Si tú alcanzas a identificar la lámina basal, pues ya sabes que esa es la parte basal. Y lo contrario sería la parte apical, que sería acá. Apical es como cuando el epitelio apunta a lo que está descubierto. Le decimos luz o lumen. Vale, muchas gracias. Ah, perdón. Y me falta otra función que es de diferenciación celular, lo que significa que solamente las células que estén tocando la lámina basal son las que se van a dividir. Célula del epitelio que no toque la lámina basal ya no se divide y eso garantiza que las células más jóvenes siempre estén en la parte basal. Entonces, ¿qué pasa si esta célula se hace más vieja? Pues se desprende, se va y ya no. Y se sustituye por otra célula nueva que sale de abajo. Y la otra función es que algunas tienen función de filtración. ¿Dudas? Entonces, básicamente es lo que diferencia eh, la parte de, o sea, la luz y pues es el extremo, ¿no? Para saber Ujú. qué es arriba y qué es abajo de Sí. sencillo. Bueno, a los epitelios los vamos a clasificar en su forma y su número de capas. ¿Alguien quiere unirse a esta llamada? Pues que se una. Ah, aquí está.
Ok. Entonces los epitelios los vamos a clasificar por su forma y su número de capa. Su forma, aquí lo están viendo. Unas son alargadas, o bueno, son planas, entonces la forma es plano. Otras son cúbicas y la forma le decimos cúbica y la otra es cilíndrica o columnar. Entonces tenemos tres formas: plano, cúbico y cilíndrico. Y el número de capas decimos que es simple cuando es una sola capa. Aquí están viendo una capa, aquí están viendo una capa y aquí están viendo una capa. Entonces a los epitelios así los vamos a nombrar por su forma y su número de capa. Estos son planos y decimos que es un epitelio simple plano. Simple porque es un solo número de capas, plano porque tiene la forma plana. Esta, por ejemplo, también es un solo número de capas y tiene forma cúbica, entonces este es un epitelio simple cúbico. Y esta, pues también tiene una sola capa y es cilíndrico, entonces sería simple cilíndrico. Y así es como se nombran los epitelios, por su forma y número de capa. Simple plano, simple cúbico, simple cilíndrico. En otras situaciones, en este que están viendo aquí en medio, en este estamos viendo varias capas. Entonces, aquí como también están viendo diferentes formas, siempre se va a nombrar por la forma de la última capa, que son, aquí se supone que serían como planas, están como más alargaditas. Entonces, este sería plano estratificado. Estratificado se refiere que hay más de una sola capa. ¿Hasta ahí todo bien? Entonces, tenemos simple más la forma que tienen y el simple representa que es una sola capa de células. Cuando hablo de una sola capa me refiero de basal a apical o de apical a basal. Porque me han comentado de que yo veo varias capas, pero estas son laterales, ¿no? Entonces no cuentan. Hablo de capas cuando es de arriba hacia abajo, o sea, basal y apical. Y aquí pues en la línea representa la parte basal. Aquí también la línea representa la parte basal, pero estamos viendo varias capas, entonces sería estratificado. Y como la última capa son células planas, pues decimos que es plano estratificado. ¿Sí me explico? Sí. La primera capa se toma a partir de Lo que está en la contacto con forma la luz. combinada o cómo. De lo que está en contacto con la luz. Pero pues está en contacto de los. Ok. Entonces O sea, sería plano estratificado en esta. entonces está la luz y a partir de ahí está la parte donde va a tomar el nombre el tejido, ¿no? Ujú. O sea, los estratificados como a veces van a poder observar diferentes formas. Aquí está representando como cúbico en la parte basal y plano en la parte apical. Vamos a darle el nombre de las que estén en la parte apical. No podemos decir estratificado plano cúbico. Tenemos que nombrarlo con su forma y número de capas, pero nomás podemos nombrar una forma. Entonces sería plano estratificado. Y esta de aquí, eh, fíjense, fíjense en estas de acá primero, ¿no? Todas las células son exactamente iguales. Todos los núcleos se acomodan al mismo nivel. Se alcanzan a apreciar muy bien los niveles porque todos los núcleos están al mismo nivel. Los núcleos vendrían siendo los puntitos, ¿no? En el caso del pseudoestratificado, pseudo significa falso. Estratificado se refiere a varias capas. Entonces aquí el pseudoestratificado es falsamente varias capas. ¿Por qué? Porque estamos viendo una sola capa de células que parecen varias. En este dibujo pues se alcanza a ver muy bien, por ejemplo, que esta toca la lámina basal, esta también. En este caso no, pero pues la gran mayoría están tocando la lámina basal. Sin embargo, como sus núcleos están arriba y abajo, o sea, están como desordenados, parece que son varias capas. Es un pseudo estratificado, falsamente varias capas. Una sola capa que parecen varias. En este caso, como son células alargadas, decimos que es un pseudo estratificado cilíndrico.
o cilíndrico pseudoestratificado. ¿Sí? ¿Sí visualizan? Entonces tenemos tres formas. Plano, Profe, ¿puede repetir lo que dijo ahorita? sí. Nomás dejen repaso. Entonces, los epitelios así se van a nombrar. Tienen que mencionar la forma que tienen y el número de capas. La forma que tienen es plano, cúbico o cilíndrico. Y el número de capas es o simple o estratificado. Con la excepción de esta de aquí, porque parece que son varias capas, pero es solamente una capa. Si se fijan, la gran mayoría de las células que están aquí tocan la lámina basal, refiriendo a que es una sola capa. Entonces se nombra como pseudoestratificado. El pseudo significa falso, falso estratificado. Y como son células alargadas, pues en este caso se nombran cilíndrico pseudoestratificado. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, así se ve un pseudoestratificado. Miren, son células alargadas, los núcleos están en diferentes posiciones. Aquí estaría la membrana basal o lámina basal. Entonces un núcleo aquí, otro acá, otro acá. Que esta imagen sí tiene muy buena resolución, entonces si alcanzamos a ver como que es una sola célula alargada hasta acá y que todas tocan. Pero a simple vista a veces pudiera parecer como si fueran varias capas y luego están todas amontonadas entre ellas. Entonces esta sería una imagen de pseudoestratificado. ¿Sí visualizan? Y luego son alargadas, entonces sería cilíndrico pseudoestratificado. ¿Dudas? ¿Puedo avanzar? ¿Hay algún ejemplo de algún tejido pseudoestratificado que sea cúbico o plano? No. Cúbico creo que sí, pero no se me viene a la mente ni uno. Casi todos son cilíndricos o estratificados. Ok. Y si sí hay, tal vez no sea de importancia histológica o a lo mejor en algún animal en específico. O sea, la verdad es que en el curso nomás van a ver cilíndrico pseudoestratificado. Bueno, entonces ya se dieron cuenta que va a haber muchas variaciones en el caso de la forma de los epitelios. Entonces la forma generalmente va acompañada de una función específica. Por ejemplo, si hablamos de un tejido estratificado, es decir, de muchas capas, generalmente se trata de epitelios de protección. En el caso de la piel, por ejemplo, la piel es un epitelio estratificado plano, plano porque fíjense cómo la parte apical son células planas. Entonces son tejidos de protección. Aquí lo menciona como la epidermis. Hay otras células que aquí dice transporte transcelular. Ahorita les comentaba que en el caso de la tráquea tienen como unos pelitos aquí arriba. Este está visualizando uno de digestivo. Pero, pero en el caso de la tráquea también tiene como unos pelitos donde se atrapa el polvo y bacterias, se junta pues, se manda a volar, ¿no? Esos pelitos sirven como transporte transcelular. Transporta moléculas de bajo peso molecular. Hay otros epitelios que también tienen como unos pelitos, pero estos pelitos les sirve para atrapar moléculas y absorberlas en el caso del intestino, por ejemplo. Entonces aquí están viendo cómo estas manchitas de aquí representan como nutrientes, no sé, glucosa, proteínas, lo que ustedes quieran, y los pelitos de estas células atrapan y las absorben. Otras hablamos de secreción de hormonas. Ahorita al principio del curso al principio de la clase estábamos hablando de que hay algunas glándulas que se encargan de secretar hacia, hacia los vasos sanguíneos y ese tipo de glándulas decimos que son glándulas endocrinas. Todas las glándulas que secreten cosas a los vasos sanguíneos, básicamente lo que secretan son hormonas. Que aquí no hay imagen de eso, creo. No. También comentábamos de que
hay epitelios como este que están viendo aquí a la derecha. Cuando mantienen un contacto con el medio externo, le decimos glándulas exócrinas, como la saliva, el moco, o sea, todo lo que mandemos para afuera se consideran como exócrinas. Hay epitelios que dice que son de permeabilidad selectiva. En el caso del epitelio que tenemos en los pulmones, es un epitelio muy, muy delgadito, como están viendo aquí. Lo ponen como muy delgadito, es decir, plano. Y es tan delgadito que permite la difusión de gases. Y esto nos permite el intercambio el intercambio gaseoso, oxígeno por dióxido de carbono. O en el caso del riñón, como están viendo aquí, también son delgaditos y esto permite la filtración de iones en el caso para formar la orina. Hay epitelio que también está conectado, por ejemplo, con el sistema nervioso y lo que permite detección de sensaciones, como las papilas del gusto, la retina del ojo. En la misma piel, pues tenemos el epitelio se combina con tejido nervioso para pues, permitir las sensaciones, etc. Entonces, hay muchas funciones. Entonces, como cada órgano tiene como algo especial, generalmente eso especial se atribuye al epitelio. Casi todos los... Mande. Tengo una duda. ¿Cómo podemos tener sentido en la piel si la primera capa son células muertas, no? La primera capa son células muertas, pero a final de cuentas hay presión hacia acá. Y tenemos como unos nervios o unas células que detectan esa presión. Y lo interpretamos como tacto nosotros. O sea, hay sensores de presión, más que nada. Qué buena alegoría. Pues sí. Pues es que es básicamente eso. Bueno, entonces las funciones se van a dar cuenta, aquí nomás es un ejemplo de funciones para ubicarnos, ¿no? Pero en realidad, por ejemplo, la diferencia entre el intestino delgado, el intestino grueso y el estómago, por ejemplo, básicamente se da en el epitelio. Todas las demás capas son iguales, el epitelio es lo que da la función en la mayoría de los órganos. Se van a dar cuenta, bueno, en la clase pasada les di el ejemplo del esófago. Entonces les decía que está el epitelio, luego tejido conectivo, luego músculo y luego epitelio otra vez. Entonces casi todos los órganos tienen ese mismo orden de capas, epitelio, conectivo, músculo, epitelio. La diferencia en las funciones la va a dar el epitelio. Por eso es tan importante. Y por eso tantas variaciones de epitelios. Bueno, vamos a ir hablando uno a uno para que vayan visualizándolas. El primero se llama epitelio simple plano. Acuérdense que todos los epitelios se nombran por su forma y número de capas. Entonces, simple se refiere que es una sola capa y plano, pues que son células alargadas, más anchas que largas. Así se definen. Células más anchas que largas. Entonces, considerando si en el examen les digo, son células más anchas, que esto vendría siendo lo ancho, que lo largo, y esto vendría siendo lo largo, se refieren a células planas. Entonces, aquí el simple plano se refiere a una sola capa de células que son más anchas que largas, dispuestas en una sola capa de células planas firmemente unidas, están pegaditas entre ellas. Las células presentan un núcleo prominente y aplanado. Básicamente dice núcleo prominente porque es lo único que vemos. Si se fijan, esto de aquí es un vaso sanguíneo. Lo que están viendo aquí en rojo es la sangre, las células de la sangre. Y esto de aquí decimos que es la luz. Lo que no se colorea es la luz o lumen, la parte vacía. Entonces la parte apical sería todo lo que apunte hacia aquí, hacia acá, ¿no? Son células que presentan un núcleo prominente. Acuérdense que los núcleos los vamos a ver en morado o azul marino. Fíjense cómo resaltan los núcleos. Básicamente es lo que alcanzamos a observar. A ver, me voy a quitar de aquí para que me vean toda la imagen. Ok. Lo rosita, que aquí muy poquito se alcanza a ver, vendrían siendo pues el citoplasma. Las células presentan, bueno, el epitelio simple plano lo vamos a encontrar en vasos sanguíneos, en el corazón y en células endoteliales.
Las células endoteliales, en el caso que lo menciono aquí, porque básicamente son los vasos sanguíneos. Entonces, ¿por qué necesitamos este tipo de barreras tan delgadas en los vasos sanguíneos, plebes? ¿Por qué se imaginan? Para que el flujo de sangre sea más rápido. Por la presión. No y no. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Piénsale tantito. Bueno, les voy a decir para que nos gane el tiempo. Porque por aquí pasan nutrientes. Entonces, estas células de aquí se tienen que nutrir. Y acá más arriba va a haber más células. Y acá más abajo va a haber células. Entonces, los nutrientes tienen que salir por aquí. Aparte de que por aquí, aparte de que se transportan nutrientes como el oxígeno, la glucosa, etc. Hay algunas células que tienen que patrullar, digamos, por todo el cuerpo. Las células del sistema inmune patrullan en todo el cuerpo. Entonces tienen que salirse de aquí, tienen que salir de los vasos sanguíneos. Entonces son tan delgados que permitan la transfusión tanto de nutrientes como de células. ¿Sale? Aquí están viendo otro epitelio simple plano, que son estos de aquí. Son células aplanaditas, forman una sola membrana. Estas también de aquí, fíjense cómo están planitas. Lo que resalta es un núcleo prominente. El citoplasma es como una línea. Yo generalmente cuando lo dibujo una línea así, una pancita que es el núcleo, y el citoplasma, hagan de cuenta que hace esto, abraza el núcleo. O sea, como que parece sombrero, ¿verdad? Pero pues algo así. Y es lo que estamos viendo, o sea, el citoplasma va como pegadito a la lámina basal y luego nomás rodea el núcleo. Si ustedes me dibujan algo así, esto para mí no es epitelio simple plano. ¿Qué es? No sé, un fibroblasto probablemente. Epitelio simple plano es así, o sea, está plano, pegado así, aplastado. O sea, aquí ni siquiera alcanzan a ver el citoplasma. Y aquí, por ejemplo, el citoplasma pues está muy distribuido. Entonces, esta está bien, este es un dibujo bueno, este es un dibujo malo. ¿Sale? Y fíjense que el núcleo siempre tiene que ser alargado. Si me hacen el núcleo redondito está mal, porque fíjense, aquí hay otras células que el núcleo es redondito y esto no es epitelio simple plano. Estas de aquí que están aplastados, sí. ¿Visualizan todos? Entonces, células alargadas, pegadas entre sí, si se fijan todos se mantiene una continuidad. Núcleo aplastado, prominente. ¿Dudas de cómo se visualiza el epitelio simple plano? Bueno, vamos a continuar con el simple cúbico. Entonces, simple, acuérdense que se refiere a una sola capa de células y cúbico a la forma que tiene. Para definir la forma cúbica decimos que tiene el mismo alto y el mismo ancho. Mismo, bueno, aquí lo voy a dibujar. Entonces más o menos se ven así. Si este es el ancho, debe de ser mismo ancho y mismo alto, aproximadamente, ¿no? Entonces, plano es más ancho que alto. Cúbico, mismo ancho que alto. Generalmente estas células pues mantienen un poquito más de citoplasma en sus células y nos sirven para secreción. Yo sé que aquí dice absorción porque dice la literatura, pero generalmente el epitelio simple cúbico es de pura secreción. Entonces, para no confundirnos, y este autor vamos a reprobarlo, básicamente son de secreción, que pudieran tener en algún punto, en algún órgano de, no sé, de un ajolote, un animal raro, una función de absorción, pues a lo mejor y sí, pero casi siempre vamos a hablar de secreción. Son células que secretan cosas, entonces lo vamos a encontrar en glándulas. Dice, reviste los ductos de muchas glándulas endocrinas. Entonces, cuando vean este tipo de epitelios cúbico, lo vamos a relacionar a glándulas. ¿Sale? Hasta ahorita, ¿dudas? No me recordamos, vamos bien. Ok.
Entonces, aquí están viendo una glándula de la tráquea. Estas son glándulas que secretan moco. Eh, Mira, les acabo de decir que no, casi no hay glándulas cúbicas por aquí, pero aquí está un ejemplo. Este es un ratón de moco. Ratón de moco. Esta es una glándula exócrina que secreta moco en la tráquea de ratón. Y si se fijan aquí, por ejemplo, esto que están viendo aquí no son pelitos. Ya que ahorita les comentaba que se ven como unas cositas que son pelos. Pues en este caso no, en este caso es moco. ¿Y cómo vamos a diferenciar unas epitelio simple cúbico con plano? Fíjense que el núcleo está súper redondito aquí. Todas las células pegaditas entre ellas, el núcleo se mantiene en el mismo nivel y el núcleo bien redondito. Esto que están viendo aquí se los vuelvo a comentar y aquí se alcanza a ver un poquito más, es el moco que secretan estas glándulas. Ah, no, lo que taché acá era absorción. Sí, es secreción. Pero si alcanzan a diferenciar del simple plano al simple cúbico. Aquí núcleos redonditos, hay mayor citoplasma, se supone que son más altas que igual de altas que anchas, pero en algunas sí se alcanzan a ver como que están muy alargaditas, esta de aquí por ejemplo. Pero la mayoría sí podemos decir que es igual de alto que ancho. Aunque por ejemplo en estas de aquí, aunque a veces parece en estas que están acá, parecen que están más altas de lo normal, pero porque como están secretando cosas, el citoplasma como que se alarga tantito en lo que se secreta. Aquí ya se están dando cuenta que la teoría muchas veces no coincide con la realidad. Aquí yo les estoy diciendo, son igual de altas que anchas y aquí estamos viendo algunas que son un poquito más altas, ¿no? Acuérdense que la biología es así y que esto es de mucha imaginación. Bueno, pero a grandes rasgos se alcanza a observar que son simple cúbicas, igual de anchas que altas. Fíjense cómo estas también mantienen un núcleo redondito, están pegaditas entre ellas. Aquí estas también están núcleo redondito. Nunca va a ser exactamente cúbico, nunca va a ser exactamente igual de alto que ancho, pero se alcanza a diferenciar perfectamente con un epitelio simple plano. Si lo aprecian. Dime tú. Arre pues. Y ya para irnos, tenemos el epitelio simple cilíndrico. Simple refiriéndose a una sola capa, cilíndrico, células más altas que anchas. Entonces, repasando, plano se refiere a más ancho que alto, cúbico igual de alto, igual de ancho, y cilíndrico más altas que anchas. Y las funciones que les vamos a atribuir es principalmente absorción y secreción. O sea, puede que sirvan para absorber, puede que sirvan para secretar. En el cúbico, básicamente, vamos a hablar de secreción. Este tipo de epitelio lo vamos a encontrar en el tracto digestivo, lo vamos a encontrar en el intestino delgado, en el intestino grueso, en el, ¿cómo se llama? En el estómago, lo vamos a encontrar en la vesícula biliar y en muchos tipos de glándulas. Casi todas las glándulas, si no va a ser cúbico, van a ser cilíndricos. Entonces, y es muy fácil diferenciarlos, estas sí son muy altas. Y característica, fíjense cómo los núcleos siempre mantienen como en el mismo nivel. Entonces, aquí están, este es un intestino delgado. Estas partes de aquí que están viendo aquí son las microvellosidades. Aquí son los pelitos que absorben los lípidos, la glucosa, todo, ¿sí? Fíjense cómo los núcleos siguen la forma alargada, ya no son redonditos como en el caso del cúbico, aquí son alargaditos y siguen la forma pues alargada o columnar de estas células. Entonces esta es una vista en 100x, aquí a lo mejor ya la estamos viendo en 4x, pero fíjense también, todos los núcleos están en el mismo nivel, alargaditos, y son células alargadas. Y esto que alcanzan a ver más oscuro acá arriba vendrían siendo las microvellosidades, los pelitos que les comento. Y aquí abajo, ¿qué vendría siendo? ¿Qué estaría aquí? La lámina basal. Membrana basal. La lámina basal, muy bien, que no se alcanza a apreciar, pero nos las tenemos que imaginar. Y acá arriba, ¿cómo lo nombraríamos? Lámina apical. No es lámina basal. Apical solamente.
La luz. Ah, ok, la luz, bueno, sí es la luz. Y decimos que es la parte apical, muy bien. No es lámina apical, porque cuando decimos lámina nos referimos a una membrana. Y pues aquí no hay membrana. O sea, esto de aquí no es membrana, son los pelitos que tienen estas células, que les decimos microvellosidades. Pero bueno, aquí voy a dejar la clase. En la siguiente clase les voy a terminar de explicar las formas y vamos a hacer un ejercicio.